Inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Independiente, valerosa, juiciosa, mandó a estudiar a los vagos del Congreso en la legislatura pasada y ahora le toca convivir con algunos de ellos, estudiar con otros, y su voz se ha convertido en un referente necesario en muchos de los debates más sensibles que está viviendo Colombia en estos momentos. Me refiero a Katy Jubinao. Llegó con una altísima votación a la Cámara de Representantes, elegida por Bogotá, con cerca de 50.000 votos en su primera incursión electoral, y llegó a hacer lo que le había dicho a sus colegas que hicieron, a estudiar, a hacer control político, a levantar la voz. Y vamos a hablar con Katy Jubinao sobre su visión de Colombia en estas épocas, sobre lo que está pasando con las reformas, sobre lo que está pasando en el Congreso. Katy, bienvenida, un gusto, un honor tenerte aquí en Mujeres de Ataque. Querido Juan, muchas gracias por esa introducción tan generosa. Sabes de mi aprecio y admiración por ti. Muchas gracias de verdad por la invitación. Eso es correspondido. Yo hice parte de los que aplaudía a la distancia cuando Katy pidió responsabilidad y pidió seriedad al Congreso de la República. Es que lo que uno se encuentra allá es que hay gente muy buena, hay gente estudiosa, hay gente pila, pero hay mucho vago y sobre todo mucha gente con intereses muy complicados. Así es, mi querido Juan. Sí recuerdo bien que cuando salimos con la iniciativa Trabajen Vagos, en la que hacíamos veeduría, no solamente los congresistas que trabajaban o no, sino también sus títulos académicos, digamos buena parte de su desempeño, tú me apoyaste. Así en la distancia me mandabas palabras de motivación, porque desde ese momento fue duro. Desde ese momento comencé a recibir... empezaron a venir todos los ataques. Comencé a recibir muchísimos ataques. Yo digo que para mí ya las bodegas son parte de mi vida. El día que no estén, yo creo que hasta falta me harían. Y tú a ellos. Yo no sé qué harían las bodegas sin ti. No sé qué harían sin mí. Cuando no hablo, me exigen que hable. Cuando hablo, me dicen que no hable. En fin. Katy, estás caminando por la Plaza de Bolívar de Bogotá y aterriza una nave extraterrestre y se baja un extraterrestre y te pregunta, ¿dónde aterricé? O sea, ¿qué es? ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué país es este? Bueno, yo creo que Colombia es un país que quiere un cambio, pero no nos hemos puesto de acuerdo en qué tipo de cambio. Creo que todos de alguna manera tenemos ciertos cuestionamientos, frustraciones, ilusiones, visiones de un país mejor. Yo no creo que haya la primera persona en Colombia, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, que diga, no, este país está divino, perfecto, dejemos todo así. Pero sí creo que tenemos una dificultad, y es que no hemos podido aterrizar cuál es el cambio que queremos concertar. Todos queremos un cambio, pero unos quieren un cambio así, otros quieren un cambio asá, otros quieren menos cambio, otros quieren más cambio, unos los quieren más radical, otros los queremos más moderado, institucional y concertado, y creo que ahí ha estado la dificultad. Y esa dificultad, querido Juan, creo que nos está llevando a unos niveles que ya no es de polarización, sino de hiperpolarización, lastimosamente ya no solamente desde una ciudadanía frustrada, como uno podría decir fue el paro nacional de 2021, sino desde un gobierno que se está viendo acorralado, creo yo que por su culpa, por su propia falta de resultados, por su propia incapacidad de concertar ese cambio, y estamos ya viéndolo construir una narrativa, a mi juicio, falaz, de ruptura institucional, de golpe blando. Entonces, lastimosamente, este primer gobierno de izquierda, que tenía que llegar a apaciguar ese descontento, que llegó al poder gracias al descontento, lo que está haciendo es generar aún más caos, aún más polarización, y yo creo que esa no era la idea. La idea de este gobierno era que llegara a escuchar a esos sectores olvidados, pero también a todos los demás, porque es que el cambio no se puede construir con la mitad del país solamente, o con unos sectores solamente. El cambio pasa necesariamente
por sentarnos a ponernos todos en el lugar de los otros y a conversar. Y eso es lo que no hemos podido hacer. Entonces creo que los extraterrestres, lo primero que nos dirían es aprendan a dialogar, dialoguen. Dialoguen. Y eso va con un mensaje para todos los que tienen la capacidad de tomar decisiones y de orientar los diálogos nacionales. Cuando uno oye esta descripción que tú has hecho, está claro que el país electoralmente se dividió en dos. El presidente de la República ganó con el 50.44% de los votos depositados. Rodolfo Hernández, a pesar de la precariedad de su campaña, metió 10,5 millones de votos. Casi gana. Pero cuando uno ve lo que está pasando dentro de los cuadros que acompañaron al presidente, hubo sectores, incluidos sectores del Partido Verde, que lo acompañaron y que muy rápido dijeron, este no es el cambio que nosotros estábamos esperando. Sí, ese es el problema de uno prometerse el Mesías, que las expectativas son tan altas que probablemente se empieza a tener muchísimas más dificultades de las que se creyó. Yo pienso que el Partido Verde sigue siendo un partido comprometido con un cambio para Colombia, pero creo que la mayoría de sus integrantes realmente queremos un cambio en el marco de las instituciones. Yo creo que la Constitución política y nuestro orden jurídico y legal nos da muchísimas herramientas para transformar a Colombia. Por ejemplo, la reforma agraria. En el Plan Nacional de Desarrollo se le dieron herramientas al presidente. Es la primera vez que hay una especie de concertación con los ganaderos, con los terratenientes de este país, para efectivamente hacer una mejor redistribución de la tierra. Y vea usted qué paradoja, es el gobierno, por su propia incapacidad de cumplir la promesa de comprar 500.000 hectáreas al año, pues el que no está ejecutando la reforma agraria. Y tienen la plata. Y tienen la plata. Y tienen los instrumentos. Tienen todo, porque ya en el Congreso les aprobamos todo, les aprobamos el presupuesto, les dimos el marco o el piso legal con el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces lo que estamos viendo, Juan, es una incapacidad para gobernar que yo, por lo menos yo, Katy Jubinao, cuando decidí apoyar al presidente Petro, no tenía cómo anticipar, sobre todo por una cosa. Mucha gente me dice, pero Katy, el presidente Petro tuvo muchos problemas también como alcalde, etcétera. Listo. Pero primero, yo creo que el presidente Petro manejó una campaña muy atemperada. O sea, fue un tono muy conciliador, muy esperanzador. Luego su discurso de posesión también, digamos, a mí me dio mucha tranquilidad ese discurso. Y luego cuando presenta a su primer gabinete, pues yo me puse feliz. José Antonio Campo, qué lujo de ministro de Hacienda. Cecilia López. Cecilia López. Jorge Iván González. Jorge Iván González, Alejandro Gaviria. Entonces aquí lo que ha pasado es que el presidente de campaña, el Petro de campaña, no logró sostenerse durante el gobierno. Leí a una nueva columnista del periódico del Huila, Juanita Tovar, que dice, echo de menos al Petro de campaña. Es que el presidente vuelva a la encarnación suya que había en la campaña, moderado. Moderado, exactamente. Propositivo. Él creo que empezó así y tuvo como la claridad al comienzo de que ese era el tono que tenía que manejar, pero es que el presidente Petro tiene un problema, y es que cuando él quiere hacer las cosas y ve que hay procesos y ve que hay leyes que le trazan una ruta y que las cosas no se pueden hacer ya, mañana o a las patadas, entonces se frustra. Y es cuando empieza a votar ministros, funcionarios, y se empieza a radicalizar. De los ministros que empezaron con el señor presidente de la República, pasado un año, solo quedaban 7. Katy, ¿qué va a pasar con las reformas? ¿Cuáles, si uno hiciera un paneo rápido por las grandes reformas en las que ustedes han tenido una voz muy fuerte, qué va a pasar con la reforma a la salud? Yo creo que el ambiente de convulsión que está profundizando en este momento el mismo gobierno, eso con marchándole a la Corte para presionarla y este tipo de cosas, y llamados, van a enredar las reformas más de lo que ya estaban. Las reformas ya venían enredadas, pero aquí hay algo que se llama el principio de separación de poderes. Y así como la Corte no se puede dejar presionar, el Congreso tampoco, porque está muy fácil adivinar que las próximas marchas van a ser contra el Congreso. Entonces yo creo que el presidente Petro, en lugar de facilitar la relación con los demás poderes públicos, la está empantanando más. Si hablamos concretamente de la reforma a la salud, pues ya está en Senado,
Nosotros aprobamos ¿A ustedes los sacaron del debate en el tramo final de Cámara en la plenaria? Hicieron una enorme falta. La voz tuya, la voz de algunos miembros del Partido Verde, que mientras decidían unas recusaciones fueron pupitreando y pupitreando artículos. Sí, eso le iba a decir. Como la reforma ya está en Senado, varios de los que estuvimos en Cámara que no pudimos dar los argumentos porque nos sacaron, vamos a hablar en Senado, entre esas yo. Claro, el reglamento permite que un representante hable en el Senado. No tengo voto, porque ya yo voté. Correcto. Pero tengo voz. Entonces, a mí realmente me pareció muy tosco el hecho de que aprovecharan las dos plenarias en donde el Partido Verde no estuvo para pupitrear. Eso fue una pupitreada grotesca. Eran bloques de 20 artículos, de 30 artículos, los artículos más delicados. Eso mezclaban en un bloque la creación de los CAPS con las funciones de las gestoras, con el nuevo rol de la ADRES, pero con las redes integrales e integradas, pero con el nuevo esquema de pago por evento en la mediana y alta complejidad, pero con la meritocracia de los gerentes en los hospitales públicos. O sea, todo era así. En unos bloques que eran un sancocho, me perdonan la expresión coloquial, que por supuesto debilitó muchísimo la calidad del debate por un lado y las garantías. Si bien es legítimo que el Congreso vote en bloques por eficacia parlamentaria, la Corte ha sido clara en que los artículos que se mezclan en bloques tienen que tener una unidad. Claro. Tienen que tener una unidad de materia y aquí eso se violó. Ya todos sabemos que esta reforma está seriamente comprometida en la Corte Constitucional si es que pasa en Senado, pero yo creo que el ambiente está muy enrarecido. Ahora, tampoco te voy a decir que estoy segura de que el Senado va a jugar a ser el salvador de la patria y que la va a hundir. A lo mejor el Senado la termina aprobando, quién sabe con qué transacciones, pero creo que el último debate va a ser la Corte. En nuestra última entrevista con el señor ministro, les dije al aire que terminó la entrevista y percibí un olor de mermelada que rondaba el recinto. Ella es Katy Jubinao, representante a la Cámara, y vamos a hablar con ella sobre las otras reformas y el futuro de Colombia en nuestro siguiente segmento después de estos breves mensajes. Ya volvemos. Regresamos con nuestra mujer de ataque del día de hoy, la aguerrida representante a la Cámara, Katy Jubinao. Y les hago una confesión, ahora en el corte de comerciales me entró una duda territorial. ¿De dónde es Katy Jubinao? Yo creo que es como circunscripción nacional, multijurisdicciones. Porque estás elegida por Bogotá, pero en el Magdalena te sienten propia, pero eres costeña, barranquillera, creen en Barranquilla, pero me entero que vienes de la tierra del maestro Jorge Oñate en La Paz Cesar. Eso... Sí. Yo siempre digo que yo soy roleña. Roleña. Ya yo llevo 20 años en Bogotá, entonces soy rola y costeña y amo Bogotá, por sobre todas las cosas. O sea, yo soy la costeña que más ama Bogotá. Si te vas a Barranquilla te cambia el acento. No, yo todavía hablo muy costeño. Sí, aquí lo estoy disimulando porque estoy contigo. Pero yo hablo muy costeño. Yo nací en La Paz Cesar, porque mis papás en ese momento estudiando medicina estaban haciendo el rural allá. Luego nos fuimos a Santa Marta, donde hice el colegio, y terminamos en Barranquilla, de donde es toda mi familia. Mi papá es barranquillero, mi mamá. ¿Y la universidad, Katy? La universidad la hice en Barranquilla, Comunicación Social y Periodismo, en la Universidad del Norte. Y apenas terminé materias, ni siquiera fui al grado, terminé materias y me vine para Bogotá, porque mi sueño era Bogotá, yo quería estar en Bogotá. Aquí hice la maestría. Y bueno, ya llevo 20 años aquí en mi ciudad, a la que orgullosamente represento. Claro. Represento a cachacos, represento a costeños en Bogotá. Bueno, pues es que en Bogotá hay más costeños que en la gran mayoría de municipios de la costa. Sí. Y de hecho yo creo que en Bogotá hay más gente de afuera, ya casi que de la misma Bogotá. O sea, Bogotá, a Bogotá le decimos la nevera no por fría, sino porque nos da de comer a todos y nos recibe a todos. Entonces yo por eso, qué bonito eso yo amo esta ciudad porque a mí Bogotá me lo ha dado todo. Estudio en Vagos. ¿Cómo nació y a qué ha evolucionado Estudio en Vagos? Bueno, Estudio en Vagos fue el dicho de María Fernanda Cabal que se hizo famoso. Luego yo lancé Trabaje en Vagos, porque me di cuenta
que no trabajaban. Justamente haciendo la maestría en ciencia política, que había un problema de transparencia y rendición de cuentas en el Congreso. Hoy yo soy autora del proyecto de ley de rendición de cuentas que ya Correcto. pasó en primer debate. Katy le contó al país cuáles eran los vagos que no iban a trabajar y cobraban su sueldito rigurosamente. Y entonces o capaban las plenarias o contestaban y se salían y no trabajaban, no rendían las ponencias. No trabajaban. Hicimos una primera investigación con un grupo de activistas que nos tomó 6 meses hacerla en ese momento. Revisamos cerca de 35.000 folios de gacetas del Congreso, porque es la forma de ellos rendir cuentas, gacetas que salen 6 meses después de la plenaria. Pero ahí pudimos hacer el ejercicio y empezamos a ver que el ausentismo parlamentario era un fenómeno sistemático del Congreso de Colombia. No es único del Congreso de Colombia, es latinoamericano, pero digamos que en Colombia es un fenómeno que afecta el desempeño congresional. A Katy, con esa versatilidad, también la escuchamos en una época con un querido colega nuestro, que es don Gabriel de las Casas, a quien le mandamos saludos, en La Luciérnaga. Sí. ¿Qué tal fue ese paso? Ay, ese fue el trabajo más divertido de mi vida. Don Gediondo, Alerta y compañía. No. Con Pedrito, con Alerta, con todos, con el mismo Gabriel. La Luciérnaga fue ciertamente un paso muy feliz de mi carrera. Yo creo que era el único trabajo en el que yo decía, salgo del trabajo más feliz de lo que llegué a la oficina. Y siempre salía con dolor de estómago de tanto que me reía. ¿Te parecía más entretenida La Luciérnaga que el Congreso? Bastante más. Bastante más. Te trataban mejor en La Luciérnaga que en el Congreso. Más. Sí, mi Katy, vida era más ¿has sentido linda. machismo en el Congreso? Mucho machismo en el Congreso. Sexismo. Sí, ¿lo sientes? Sí. Digamos que a uno de mujer le toca esforzarse el triple que a un congresista hombre. Para tú demostrar que eres independiente, que eres rigurosa, que eres estudiosa, que te puedes meter a fondo en temas técnicos, te toca trabajar más. Y de alguna manera te toca hacerte valer. De una manera que yo a veces también me cuestiono y me genera conflicto, porque el incentivo es hacer tan fuerte como ellos. El incentivo es hablar tan duro como ellos para que te escuchen. Y realmente no debería ser tan así. No debería ser tan así. Estoy como en esa reflexión. Pero este te has año. ganado un espacio muy importante. ¿Qué viene, Katy? ¿Qué va a pasar con la reforma laboral y la reforma pensional? ¿Cuál es tu perspectiva? Yo creo que las 3 reformas, a mi juicio, se necesitan. Yo no estoy en contra de las reformas per se. Yo creo que es importante una reforma a la salud. Lo que pasa es que esta me parece que es un retroceso antes que un avance. La reforma laboral también creo que se necesita. Yo creo que sí hay algo de dignidad en ciertos derechos laborales que en recientes años se debilitaron. Sí creo que hay que retomar esa conversación, pero de nuevo tiene que ser una reforma concertada. Las empresas en Colombia no son todas los grandes poderes millonarios. El 90% de las empresas en Colombia son MIPYMES. Entonces, si hacemos algo muy agresivo, podemos estar, antes que mejorando y fomentando empleo, lesionando. ¿Y la pensional? La pensional, mira, es una de las que en el Congreso se escucha, es como la que más chance tiene, por una razón, y es que a los congresistas no les genera tanto temor porque el sistema de pilares de alguna manera está aprobado en el mundo, funciona. Yo creo que la discusión con la reforma pensional va a ser esa línea. Los 3 o un salario mínimo. Si son 2, si es 1, si es 1,5. Creo que ahí va a estar la discusión, pero la reforma pensional también tiene que poder en su trámite despejar un miedo que hay, y es sobre la integridad con la que Colpensiones pueda manejar esa bolsa pública, y que es lo que realmente es lo que he visto que al ciudadano de a pie le preocupa. Tu gran batalla de los próximos días, ¿en qué estás concentrada? En este momento le estamos poniendo una lupa muy, pero muy, digamos, ¿Precisa? Rigurosa y precisa a la unidad de gestión de riesgo. La semana pasada sacamos un primer informe de lo que va a ser una serie de control político sobre la unidad de gestión de riesgo, porque es una entidad que, tengo que decirlo, no desde el gobierno Petro,
Es una entidad que viene con cuestionamientos y opacidades desde gobiernos anteriores. En la pandemia tuvo muchos cuestionamientos. Bueno, de hecho hay un director subyúdice, un exdirector subyúdice del gobierno anterior. Es correcto. Y el director actual está suspendido. Lo acaban de reintegrar, Sí. pero tienen muchísimos cuestionamientos también. Yo realmente no creo que debería durar mucho el señor Olmedo López. Pero con ocasión del fenómeno del niño y de la niña y de la coyuntura climática en la que vamos a estar todo el año, estamos haciendo una revisión exhaustiva de si ellos hicieron las cosas que tenían que hacer, están haciendo las que tienen que hacer y cómo manejaron esos dineros, porque son 2.2 billones de pesos. Y muchos recomendados. Nuestro colega, compañero de esta casa, Santiago Ángel, encontró incluso vínculos con la propia familia presidencial en algunos de los contratos. Eso, me imagino, será objeto de investigación y del control político. Me dicen los productores que nos quedan los últimos 2 minutos. No puede Tu ser. visión, es que esto... No. Con una entrevistada así, el programa vuela, Katy. Tu visión de país, ¿cómo vemos el futuro? Yo quiero que retomemos la esperanza por una razón, y es, aun cuando sintamos que el gobierno no está timoneando bien este barco, yo creo que todos los demás sectores debemos hacer un esfuerzo por generar ese diálogo que no está generando el presidente de la República. Unámonos el Congreso, los sectores gremiales, los sectores empresariales, las ONGs de sociedad civil, las organizaciones populares de base, y tratemos entonces de nosotros sentar un método de diálogo nacional. No puede ser que simplemente nos vayamos a quedar los 2 años y medio que le restan a este gobierno quejándonos, peleando entre nosotros, viendo cómo el gobierno se pone a marchar contra todos los poderes públicos. Eso yo creo que no puede pasar y sí hago un llamado, y de hecho estoy en esa conversación con algunos sectores en este momento de cómo nosotros entonces podemos fijarnos nuestra propia ruta para generar unos acuerdos que permitan destrabar algunos temas en el Congreso, mejorarlos sustancialmente y que podamos decirle al país, hombre, como sociedad, sí somos capaces de acordar un cambio. Todos queremos un cambio, la dificultad es ¿cuál cambio? Pues sentémonos a conversar. Yo creo que no podemos perder la esperanza, Juan, y no podemos perder, digamos, nuestra responsabilidad de tener también una actitud proactiva. Colombia nos necesita a todos y es el momento de hacerlo. Hacemos eco de ese llamado que es constructivo, que es un llamado para hacer país y es un llamado para recorrer el único camino que permite resolver las grandes necesidades que tiene Colombia, construir consensos significativos. Katy Jubinao, un placer. Muchas que hubieras gracias. estado aquí, un gusto haberte tenido en Mujeres de Ataque y seguiremos muy atentos a esa tarea parlamentaria y a los debates que vienen y a las batallas que habrá que dar. Katy, muchas gracias. Gracias a ti, Juan, que se repita. Muchas gracias y saludos a toda tu audiencia. Yo digo lo mismo, que se repita a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos de hoy en 8 días aquí en Mujeres de Ataque. Feliz fin de semana para todos.